Bueno, vamos a proseguir. Vamos a ensamblar lo que es la pieza B4. Vamos a necesitar la pieza B4 con la B6. Vamos a requerir un tornillo de media y una tuerca galvanizada. Vamos a colocar de esta manera la pieza B6 sobre la pieza B4. Vamos a colocar una tuerca galvanizada de esta forma y un tornillo de medio. Vamos a apretar un poco con el desarmador. Después vamos a necesitar una rondana B8. Esta es la rondana B8. Y vamos a necesitar un tornillo de 5 octavos y una tuerca de seguridad. Vamos a poner el tornillo de 5 octavos en la pieza B4 y una rondana B8 y los vamos a pasar por el orificio de la pieza B5 de esta forma. Vamos a colocar la tuerca de seguridad. Vamos a meterla y girar lo más que podamos con las manos. Después nos vamos a apoyar con las pinzas de punta. Sujetamos la tuerca con fuerza y vamos a girar el tornillo de manera que tengamos un movimiento libre pero no tan flojo. Aquí tenemos que apretar un poquito más. Que quede lo más pegado la tuerca a la pieza de acrílico, pero sin que se apriete demasiado y que tenga un movimiento suave. Aquí todavía tenemos un espacio entre la tuerca y la pieza. Vamos a apretar un poquito más. Ahí ya apreté demasiado porque la pieza no está tan libre. Voy a aflojar un poquito más la tuerca. Aquí ya no está tan floja y tenemos un movimiento libre de la pieza. Después vamos a necesitar el servomotor del hombro. Lo retiramos de la tarjeta. Vamos a ocupar también otras piezas del servomotor. En este caso vamos a ocupar esta pieza. Las otras dos ya no las vamos a ocupar. Vamos a ocupar la pieza B3.
Vamos a colocar la pieza del servomotor de esta manera. Y por este lado vamos a colocar una de las pijas que trae el servomotor para sujetar la pieza del servomotor a la pieza B3. Atornillamos. Nos debe de quedar de esta manera. Vamos a colocarla en el servomotor del hombro de esta manera. Y vamos a colocarle el tornillo para sujetar el servomotor. Apretamos y debe de quedarnos de esta manera. Después en nuestra base vamos a meter esta pieza de esta manera. Giramos el servomotor, giramos las piezas que acabamos de poner y se deben de ensamblar de esta manera. Fijamos esta pieza, la pieza B6 con la pieza B3 utilizando un tornillo de media y una tuerca galvanizada. Metemos la tuerca, el tornillo y apretamos un poco. Después vamos a fijar el servomotor del hombro con una pieza A3. Aquí tenemos otra pieza A3 y vamos a utilizar dos tornillos de 3/8. Pasamos el cable del servomotor por en medio. Hacemos que coincida esta muesca de la pieza A3 con el cable. Bajamos y aseguramos con dos tornillos de 3/8. Igual que la vez pasada, hay que apretar uno por uno poco a poco, no con demasiada fuerza para no romper la pieza de acrílico, hasta que ya no nos permita girar libremente el tornillo con el desarmador. De esta manera ya quedó esta pieza. Podemos revisar el movimiento colocando el cable del servomotor a la tarjeta de control. Colocamos el servomotor de hombro y el servomotor de base. Realizamos los movimientos. Volvemos a presionar el botón de reset y quitamos los motores de la tarjeta de control.